Era un jueves por la noche. Frío silencioso ordinario hasta que dejó de serlo. Laura entró en la cocina lanzando su bolso con dramatismo sobre el mostrador de mármol. El tipo de movimiento que alguien hace cuando sabe que va a soltar una bomba y quiere que el sonido haga eco. Sus tacones resonaron en las baldosas como un lento redoble de tambor perfectamente sincronizados. Yo ya estaba allí medio apoyado en la isla con los brazos cruzados, el corazón acelerado. El aire se sentía tenso como si incluso el frigorífico contuviera la respiración. «Has llegado tarde otra vez», dije con voz plana y controlada. Ni siquiera parpadeó. Simplemente cogió una botella de agua con gas del frigorífico y giró el tapón como si le molestara. «Tomé unas copas con el equipo», respondió fríamente y luego bebió un largo sorbo. Su pintalabios dejó una huella carmesí en el borde. «¿Vas a controlar mis fichajes ahora?» Algo dentro de mí se rompió. No con estruendo, no con violencia, solo un lento desgarro interno. No pude volver a coserlo. «¿Crees que no me doy cuenta?» Mi voz apenas se elevó, pero tenía más peso que un grito. Las noches tardías, el teléfono silencioso, las excusas que se vuelven más perezosas cada vez. Laura finalmente me miró. Realmente me miró, y luego sonrió. «Mi vida, mis reglas», dijo cada palabra goteando una indiferencia practicada. «¿Quieres un informe, Ethan? Quizás un rastreador, GPS?» Di un paso adelante con la respiración entrecortada. Solo la verdad estaría bien. Se encogió de hombros. «La verdad está sobrevalorada». Luego se dio la vuelta, así como así, y comenzó a desabrocharse el abrigo. Ni una pizca de culpa, ni un ápice de duda. El bolso seguía entre nosotros en el frío mostrador como un testigo silencioso. Miré su espalda mientras salía de la habitación. La tensión en el aire crujía como estática. Sus tacones resonaron en el pasillo, y con cada clic sentí que algo dentro de mí se tensaba más. No la perseguí. No levanté la voz porque lo sabía. Finalmente lo sabía. Eso no fue un desliz. Fue una declaración. Me quedé allí mucho después de que desapareciera por el pasillo simplemente escuchando el silencio tragarse el espacio que dejó atrás. Esta era la misma cocina donde solíamos compartir cafés tempranos y tontas bromas internas. El mismo mostrador donde una vez lloró de risa por un batido derramado. Recordaba todo sobre nuestra vida juntos. Cómo la había construido con mis propias manos y un corazón cauteloso. Soy ingeniero de proyectos de profesión. 42 años. Me gustan las cosas medidas predecibles. Arreglo cosas para ganarme la vida. Pero ¿qué haces cuando el daño no está en las tuberías o en las vigas, sino en algo invisible, algo como la confianza? Vivíamos en una modesta casa de 3 dormitorios en las afueras de Portland. Calle tranquila, robles vecinos que saludan. Conducía un Camry plateado. Veía los partidos de los Seahawks con mi mejor amigo Nate cada 2 domingos. Mi mundo no era glamuroso, pero era sólido hasta esta noche. Porque esta noche todo se resquebrajó. Me senté en el taburete de la barra y miré fijamente el mostrador de granito con las manos apretadas como si pudiera detener el momento. Pero no pude. El silencio que siguió a su salida no fue pacífico. Fue ácido. No solo llenó la habitación, me llenó a mí. Puedes imaginar ver a la persona con la que construiste tu vida encogerse de hombros ante tu dolor como si fuera un ruido de fondo. Sabía una cosa esa frase. Mi vida, mis reglas, me perseguiría, pero también me guiaría porque a partir de ese momento había terminado de jugar según sus reglas. Y si crees que esa noche fue lo peor, espera a escuchar lo que pasó a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las persianas como si nada hubiera cambiado. Como si la noche anterior no hubiera destrozado algo crucial, pero lo sentí en mis huesos. El cambio, el deslizamiento sutil e irreversible hacia algo hueco. Laura se movía por la cocina en su bata de seda, tarareando débilmente mientras servía café como si estuviera ensayando una escena en la que nada había salido mal. Sin peleas, sin verdades expuestas. Sin palabras afiladas suspendidas en el aire. No dije nada. Ella tampoco. Me deslizó una taza sin mirarme a los ojos. Sus uñas estaban recién hechas. Me fijé en cosas ridículas como esa.
El rosa suave combinaba con la funda de su teléfono. Todo en ella era pulcro, intencionado cuidado. Nos sentamos en silencio. 2 personas en la misma habitación, ocupando el mismo aire, pero a kilómetros de distancia. No bebí el café. En cambio me levanté, cogí mis llaves y me fui sin decir palabra. Su voz me siguió. Brillante falsa. Que tengas un buen día. Aterrizó como una bofetada. No respondí. Pasé la mayor parte del día en casa de Nate. Ha sido mi amigo desde la universidad, un técnico de climatización con un garaje desordenado y un sofá libre. El tipo de amigo que no hace 1.000.000 de preguntas, solo te pasa una cerveza y deja espacio para el silencio. Me desplomé en ese sofá, mirando su techo, contando los bultos del pladur, como si pudieran explicar dónde se desvió mi vida. ¿Te engañó?, preguntó finalmente. Asentí una vez sin dar más detalles. ¿Quieres que le raye el coche a alguien? Solté una risa amarga. Fue el primer sonido que había hecho en horas. Me ofreció una manta y lo dejó estar. Por eso confío en él. Algunas traiciones no necesitan un relato detallado. Solo necesitan espacio para asentarse como cenizas después de un incendio. Cuando volví a casa, eran más de las 10. La casa estaba a oscuras. Laura estaba acurrucada en el sofá, hojeando una revista que claramente no estaba leyendo. «Hola», dijo como si fuéramos normales, como si estuviera probando la palabra. No respondí. Me dirigí directamente a la habitación de invitados y cerré la puerta detrás de mí. Era la primera vez que lo hacía. Dormir separados, pero no sería la última. Acostado allí, volví a mirar el techo, pero ya no era el de Nate. Era el mío, mi propia casa. Y sin embargo, me sentía como un visitante, un fantasma acechando su propia vida. Las sábanas olían a detergente y distancia. Esa noche no soñé. Los días siguientes siguieron el mismo ritmo. Laura, fingiendo yo, distanciándome. Me enviaba mensajes de texto como «No olvides la tintorería» o «Se acabó la leche de avena». Como si la logística pudiera salvar la brecha creciente entre nosotros. Nunca respondí. ¿Puedes imaginar vivir así? Compartiendo un techo, una hipoteca, un pasado, pero no un presente. Ella mantuvo la farsa cocinando la cena algunas noches, vistiéndose para nadie en particular, dejando el aroma de un perfume caro en habitaciones a las que ya no entraba. Había una calidad de actuación en ello, como si pensara que, si tocaba todas las notas correctas, yo aplaudiría. Pero la verdad es que ya no estaba enfadado. Estaba vacío. Había pasado por el fuego. Ahora solo era humo. Empecé a dormir en casa de Nate más a menudo. Me dije a mí mismo que era temporal. Les dije que estaba resolviendo las cosas. Pero en el fondo, creo que ya me había ido. No físicamente, todavía no. Pero en todos los sentidos que importaban. Laura nunca preguntó a dónde iba. Nunca mencionó las noches que no volvía a casa. Era como si hubiera eliminado esa capa de la relación por completo. Sin curiosidad, sin confrontación, solo una aceptación silenciosa. Y esa fue la peor parte, porque el silencio, cuando proviene de alguien que una vez afirmó amarte, no suena a paz. Suena a rendición. Y yo no estaba listo para rendirme. Todavía estaba decidiendo si reconstruir o quemarlo todo. Pero entonces llegó la noche en que me dijo toda la verdad. Y eso lo cambió todo. Esperó hasta el martes por la noche. Acababa de llegar a casa del trabajo, polvoriento, agotado y listo para desaparecer en una ducha y quizás 10 horas de sueño. En cambio, entré y la encontré sentada en el borde del sofá, con los tobillos cruzados, como si esperara a un cliente. La televisión estaba apagada, las luces atenuadas. Tenía esa expresión de labios apretados que ponía cuando iba a encargarse de algo, como si esto fuera solo otro punto en su lista entre la tintorería y el pilates. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz plana. No respondí, solo dejé caer mis llaves en el cuenco y me quedé cerca del pasillo como si todavía pudiera escapar. «Estoy viendo a alguien», dijo sin rodeos. «Me he estado acostando con mi jefe y quiero el divorcio». El aire no se movió. Tardé un segundo en entender las palabras, como si estuvieran en un idioma que no había aprendido. Me quedé allí, parpadeé una vez y dejé que el silencio envolviera su declaración, como si necesitara espacio para respirar. No lloró. No se inmutó. Simplemente se quedó sentada tranquila, como si me estuviera dando el pronóstico del tiempo. «Di algo», añadió después de un momento. Pero no pude. Mi mente había dejado de grabar.
Todo lo que podía oír era esa única frase en bucle como un disco rayado. Quiero el divorcio. Sin emoción, sin arrepentimiento, ni siquiera ira en su tono. Solo administrativo, como si estuviera solicitando un restablecimiento de contraseña. Finalmente, me moví al reposabrazos de una silla frente a ella y me senté lentamente como si la gravedad se hubiera triplicado. ¿Desde cuándo?, pregunté. La voz era grave. Desde finales de primavera, dijo. Comenzó con unas copas después del trabajo. No planeé que sucediera, Ethan. Simplemente tenía sentido. Tenía sentido. Así es como lo llamó. Miré la alfombra bajo mis pies. Beige sin patrón, como quizás se había vuelto nuestro matrimonio, pero algo en su frase me arañó. Como si la traición pudiera justificarse por conveniencia, como si yo fuera un obstáculo que ella simplemente había sorteado. «¿Y ahora quieres irte?», dije. Ella asintió. «Ya estamos en proceso de separación en el trabajo. Se va a mudar a otra oficina, pero eso no cambia nada. Todavía quiero salir. Esto no tiene nada que ver con él. No realmente». Esa parte dolió más de lo que esperaba. Si esto no era por él, entonces, ¿qué había sido yo? ¿Un sustituto? Levanté la vista hacia ella, estudié su postura, la forma en que se aferraba a su teléfono como un salvavidas. Su rostro era ilegible, pero sus ojos, ni siquiera buscaban los míos. Esa fue la señal. Había terminado. Podrías haber dicho esto hace meses, dije ahora firme. Ella se encogió de hombros. Quizás, pero entonces no sabía lo que quería. Y ahora sí. Sí, esto. Eso fue todo. Sin disculpas, sin culpa, solo una mujer que tomó una decisión y no tenía la intención de mirar atrás. Asentí lentamente, no porque lo aceptara, sino porque necesitaba espacio para pensar, para respirar, para procesar que la persona con la que construí mi vida pudiera alejarse tan fácilmente. «Buscaré un abogado», dije levantándome. Ella parpadeó sorprendida. Quizás pensó que rogaría. Quizás pensó que me rompería. Pero no lo hice porque algo dentro de mí ya había comenzado a cambiar en el momento en que dijo su nombre sin inmutarse, sin vergüenza. Pasé junto a ella sin otra palabra. Hacia el pasillo, hacia el dormitorio, hacia la siguiente fase de mi vida que no había visto venir. Pero en algún lugar bajo el entumecimiento, bajo la incredulidad, una extraña nueva claridad comenzó a sentarse. Ella quería salir bien, pero no se iría indemne. No esta vez porque, quizás, había perdido el matrimonio. Pero no iba a perder la guerra. No levanté la voz. No tiré nada, ni lloré, ni le pregunté por qué otra vez. En cambio, a la mañana siguiente, compré una grabadora de voz de $49 en una ferretería a 2 pueblos de distancia. Del tipo que usan los contratistas para tomar notas de trabajo. Cabía fácilmente en el bolsillo de mi chaqueta. Esa tarde, cuando ella entró y dejó su bolso como si fuera un martes cualquiera, yo estaba listo. No se dio cuenta de que el botón extra de mi camisa no era un botón en absoluto. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá, ella con las piernas recogidas navegando por su teléfono. Esperé. Finalmente me aclaré la garganta. Entonces, solo para entender todo, ¿cuánto tiempo ha estado pasando de nuevo? Ella no levantó la vista. Ya te lo dije, desde mayo. ¿Por qué? Por nada. Solo quiero asegurarme de tener las cosas claras. ¿Quieres decir que quieres pruebas?, murmuró con los ojos todavía pegados a la pantalla. No tenía idea de lo acertada que estaba. Solo estaba tratando de encontrarme a mí misma, añadió. Él escuchaba. Tú, honestamente, has estado en otro lugar durante meses. Me recliné dejándola hablar. Quería cada palabra en esa grabadora. Su voz, su indiferencia, su justificación. Cuando finalmente levantó la vista, había algo de suficiencia en sus ojos. No eres el primer marido al que dejan, Ethan, dijo. Así que deja de actuar como si esto fuera una tragedia griega. Se levantó, arrojó una manta sobre el reposabrazos y se fue. No detuve la grabación hasta que oí el clic de la puerta del dormitorio. Esa noche no dormí, pero no por desamor, sino por planificación. 2 días después, estaba sentado en una oficina con paredes de cristal en el piso 39 de un rascacielos del centro bebiendo un espresso de una taza que probablemente costaba más que nuestro juego de cubiertos. Frente a mí estaba Tessa Granger, especialista en derecho de familia, ex fiscal y la abogada de divorcios más aguda de Portland, si crees en las reseñas.
Me escuchó en silencio, con los ojos alerta, sin tomar notas. Cuando terminé, hizo una pregunta. ¿Tienes una grabación? Metí la mano en mi abrigo, saqué el dispositivo y lo deslicé sobre la mesa de mármol. Ella presionó el botón de reproducción sin parpadear mientras la voz de Laura llenaba la fea habitación. Tessa la dejó sonar 1 minuto completo, luego la apagó. Bueno, dijo golpeando una uña manicurada contra la grabadora. Ella acaba de darte una ventaja. Me senté más derecho. En Oregón, la infidelidad no inclinará automáticamente un divorcio, continuó, pero influirá en los acuerdos financieros, especialmente si el romance ocurrió durante su matrimonio y afecta las finanzas conjuntas o las decisiones de propiedad. Te posicionaremos como tranquilo, claro y honesto. Ella parecerá errática emocional y con derecho a todo. Ese fue el primer momento en que realmente exhalé. No se trataba de venganza. Todavía no. Se trataba de control. Lo había perdido esa noche en la cocina. Pero aquí en esta oficina, bajo estas luces, con estrategias legales, arremolinándose como planes de batalla, aquí tenía voz. Cuando salí de su oficina, era el atardecer. La ciudad brillaba en un ámbar pálido de un sol que nunca se quedaba lo suficiente en Oregón. Me paré en la acera respirando los humos del diésel y la claridad. No era el hombre que le había rogado que hablara. No era el hombre que llegaba a casa a un silencio frío y se entumecía en su propia cocina. Ahora era algo más. No enfadado, no, de luto preparado. Esa noche no fui a casa de Nate. Llegué a casa temprano, tranquilo, agudo, concentrado. Laura estaba en la cocina en una videollamada, hablando en voz baja, con alguien que no me importaba saber quién era. Se detuvo cuando me vio. Pasé junto a ella, cogí una botella de agua del frigorífico y la miré directamente a los ojos. Solo para que lo sepas, dije en voz baja, pronto tendrás noticias de mi abogada. Ella parpadeó. Un destello de algo. Quizás sorpresa, quizás temor cruzó su rostro. No me quedé a leerlo. Subí las escaleras y por primera vez desde que soltó esa bomba, realmente dormí porque la guerra había comenzado y no iba a pisar ese campo de batalla solo. La petición se presentó 3 semanas después. Ya había trasladado la mayoría de mis cosas a un alquiler a corto plazo en el centro. Un espacio limpio y vacío con vistas a la ciudad y nada en las paredes. Solo un colchón, una cafetera y silencio pacífico de una manera estéril. Laura, por otro lado, pasó al modo de actuación. En las redes sociales de repente estaba radiante. Fotos de brunch, con colegas selfies, con filtro catas de vino, con leyendas vagas como «La curación no es lineal, pero lo estoy intentando». No respondí. Ni siquiera me desplacé. Nate me contó lo que estaba publicando. Le dije que no lo hiciera. Luego vinieron las historias filtradas estratégicamente a través de amigos en común. Ethan siempre fue un poco controlador. Ella solo quiere ser feliz. Se sentía abandonada emocionalmente. Fue una campaña no solo por simpatía, sino por posicionamiento. Y no se detuvo ahí. En el tribunal se metió en el papel la esposa incomprendida, la superviviente emocional. Su abogada, una mujer elegante con un maletín de charol y un suspiro afectado, me pintó como distante, frío, emocionalmente no disponible. Un hombre demasiado centrado en el trabajo, en el orden, en la rutina. Un hombre que quizás dejó a su esposa sola y vulnerable. Laura se secó los ojos con un pañuelo durante las declaraciones iniciales. No me inmuté. Mi abogada Tessa permaneció quieta. Había preparado todo. Cronogramas, registros, el archivo de audio y, lo más importante, mi contención. Me dijo desde el principio: los jueces no fallan a favor de la persona más enfadada, fallan a favor de la más tranquila. Así que me mantuve tranquilo. Cuando Laura afirmó que nunca la escuchaba, Tessa presentó mensajes de texto, correos electrónicos, entradas de diario, compartidas pruebas de 2 años de terapia de pareja que yo había sugerido. Cada hilo se deshizo suavemente. Cuando su abogada insinuó que yo podría haber estado viendo a alguien más, Tessa sonrió. No se presentaron tales acusaciones. Mantengámonos en el acta. El juez miró a la abogada de Laura con una ceja levantada. Ella se movió en su asiento. Todo era un tablero de ajedrez, cada movimiento calculado, cada reacción sopesada. Pero lo que más me llamó la atención no fue su actuación. Fue lo practicada que estaba. Como si hubiera estado esperando este escenario todo el tiempo.
Fuera del juzgado, me paré a la sombra de los escalones viendo a Laura pasar junto a los periodistas. Nunca había pedido estar allí, pero no tenía problemas en actuar para ellos. Pasó junto a mí sin una mirada, pero su abogada se detuvo lo suficiente como para darme una mirada que intentaba decir: «Estás perdiendo». Se me equivocaba porque esto ya no se trataba de ganar, se trataba de claridad. Y en esa sala del tribunal despojada de máscaras y espejos vi algo que lo cambió todo. Todavía no sentía pena, ni por el romance, ni por el divorcio, ni por mí. Estaba luchando no por retenerme a mí, sino por retener la historia. Fue entonces cuando supe que no solo estaba perdiendo un marido, estaba perdiendo el control. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, eso se sintió como justicia. Empezó con el gimnasio. Me apunté a uno nuevo después de mudarme. Limpio, minimalista, escondido entre una panadería artesanal y una tienda de ciclismo en el centro, un lugar donde nadie sabía mi nombre, y eso me gustaba. 2 semanas después, justo cuando terminaba una serie en el press de banca, la vi Laura con leggings negros elegantes y un sujetador deportivo de neón apoyada en la fuente de agua como si perteneciera allí. Saludó como si fuéramos viejos amigos. Esa sonrisa burlona de nuevo. Asentí una vez seguí adelante. Se quedó preguntó en la recepción sobre una membresía de prueba al día siguiente y luego de nuevo al día siguiente. El personal pensó que era encantadora. Yo sabía más. Estaba tratando de invadir el único espacio donde todavía sentía que me estaba reconstruyendo en mis propios términos, pero no le daría lo que quería una reacción. En cambio, me esforcé más. Contraté a un entrenador, me concentré en la forma, ajusté mi dieta. Algo sobre el dolor y los músculos se sentía más limpio que cualquier otra cosa con la que estuviera lidiando. Luego vinieron los rumores en línea. Me enteré por amigos en común de que le estaba diciendo a la gente que era emocionalmente inestable, que la había amenazado, que estallé cuando me pidió independencia. Todo falso, todo planeado cuidadosamente. Guardé capturas de pantalla, hice que mis amigos me reenviaran todo lo que vieran. No fue difícil. Loren nunca entendió la configuración de privacidad. Le envié todo a Tessa. Lo archivó bajo patrón de comportamiento hostil. Pero yo no respondí. Dejé de seguirla en todas las plataformas, eliminé sus contactos, borré cada álbum compartido en mi teléfono. Cuanto menos oxígeno digital le daba, más luchaba por permanecer en mi atmósfera. Pero aquí está el problema con los parásitos emocionales. Se mueren de hambre cuando dejas de alimentarlos con atención. No era frío, estaba concentrado. Empecé a consultar a tiempo parcial con una startup que dirigía el primo de Nate. Construí su sistema de operaciones desde cero. Pasé los fines de semana de excursión. Me llevé a cenar sin sentir la necesidad de revisar mi teléfono. Dejé de dormir con un ojo abierto. Mi mundo no explotó como ella quería. Evolucionó. Y ese cambio, esa calma, ese crecimiento silencioso, la sacudió más de lo que cualquier discusión podría haberlo hecho. Una tarde en el gimnasio, se me acercó cerca de las esteras de estiramiento. «Te ves diferente», dijo casualmente inclinando la cabeza. «Más ligero». La miré a los ojos con expresión firme. «Lo estoy», y lo decía en serio. Esperó esperando más. Una pregunta, una apertura, cualquier cosa. Pero cogí mi toalla, asentí una vez y me fui. No fue cruel. Fue honesto. Porque la curación no siempre se ve como alegría. A veces solo se ve como paz. Y por primera vez en mucho tiempo la tenía. Tardó casi 9 meses. 9 meses de presentaciones, mociones, mediaciones y miradas en el tribunal que se sentían como disparos de francotirador. 9 meses de Laura alternando entre un encanto performativo y un desapego gélido dependiendo de quién estuviera mirando. Pero la audiencia final cayó en un jueves. Cielo gris, llovizna ligera Portland, en su momento más poético. Llevaba un traje de carbón sin corbata afeitado limpio. No me vestí para impresionar. Me vestí como si ya supiera el resultado. Laura entró 5 minutos tarde con el pelo recogido en esa forma pulcra y sin esfuerzo que solía reservar para los aniversarios. Se sentó a 2 sillas de distancia, hojeando sus notas como si esto fuera una reunión de trabajo de la que ya se había desconectado mentalmente. Su abogada echó un vistazo una vez, ofreció un apretado asentimiento a la mía. El aire se sentía como estática antes de una tormenta. El juez preguntó si teníamos algún comentario final.
Laura se puso de pie. Solo que espero que esto pueda terminar amistosamente, dijo dulcemente, y que ambos encontremos la felicidad por separado. Luego, volviéndose ligeramente hacia mí, añadió con una suave sonrisa burlona. Solía ser más atractivo y lo amaba. Fue quirúrgico lo suficientemente agudo como para sacar sangre lo suficientemente vago como para parecer inofensivo. Todos en la habitación me miraron. No parpadeé, no sonreí burlonamente, no me inmuté, solo me senté quieto, una piedra entre juncos. Mi abogada ni siquiera levantó la vista. La jueza se aclaró la garganta, luego leyó los términos. División de bienes, asignación del coche. El fallido intento de Laura de obtener pensión alimenticia, la custodia de nuestro perro, adoptado conjuntamente, ahora es mío. Terminó con algo que nunca olvidaré. Dada la evidencia presentada con respecto a la infidelidad y la ausencia de contribución financiera de la señora Breyer durante la segunda mitad del matrimonio, el tribunal concede al señor Breyer los términos solicitados en su totalidad. Sin fuegos artificiales, solo papel, un mazo, una firma. Pero por dentro fue un trueno. Me levanté, me arreglé el abrigo, pasé, junto a Laura, sin hacer una pausa. Esta vez no sonrió. Fuera del juzgado, el cielo todavía lloraba. La lluvia ligera salpicaba mis hombros, pero no me puse la capucha. Simplemente me quedé allí, respirando. La victoria no siempre ruge. A veces, solo exhala. Le envié un mensaje de texto a Nate, se acabó. Respondió con una palabra. Finalmente. No celebré, no bebí, no publiqué. Fui a casa, le di de comer al perro, calenté las sobras y me senté junto a la ventana mientras la lluvia repiqueteaba contra el cristal. Y ese silencio era mío. Porque al final no grité, no destruí, soporté. Y para alguien como Laura, esa es la única cosa que nunca pudo convertir en un arma. Había encontrado algo que no podía tocar, mi propia paz. 3 veranos pasaron como olas. No perseguí la curación, la viví. Convertí mi empresa de un trabajo secundario en una operación real. Hablé en algunos paneles, corrí una media maratón, hice viajes de fin de semana con amigos que no preguntaban por mi pasado, a menos que yo lo mencionara. No necesitaba borrar lo que pasó. Simplemente no dejé que me definiera más. Así que cuando Nate me invitó a una fiesta en la playa en la costa, la prima de su esposa, se casaba gente informal, buena comida, dije que sí, sin dudarlo. El aire olía a sal marina y leña. Alguien rasgueaba una guitarra cerca de las dunas. Los niños pateaban una pelota de voleibol. Llevaba una camisa de lino azul marino remangada hasta la mitad de los brazos y una confianza tranquila que no había tenido en años. Fue entonces cuando la vi a Laura. Estaba de pie cerca de la estación de bebidas con un vaso de plástico en la mano, el pelo más corto de lo que recordaba. Más oscuro también. Su rostro se veía más delgado, no de una manera favorecedora, como alguien que no había dormido bien durante meses. Me vio antes de que pudiera apartar la mirada. Su reacción fue instantánea, una sacudida visible como si su cuerpo hubiera registrado mi vista antes que su cerebro. Asentí una vez educado neutral, luego volví a la conversación que estaba teniendo con alguien sobre paddleboard. Pero ella no había terminado. 10 minutos después se acercó. Vi su sombra extenderse junto a la mía en la arena antes de girarme para encontrarme con sus ojos. «Ethan», preguntó como si necesitara confirmación. Esbocé una media sonrisa. «Hola». Miró a su alrededor como si la playa estuviera demasiado brillante, demasiado concurrida. «No esperaba verte aquí». «Tampoco esperaba que estuvieras aquí». Cambió su peso, miró mi bebida. «¿Te ves diferente?» «Lo estoy». Soltó una risa entrecortada, casi avergonzada. «Sí, supongo que ambos lo estamos». Pero no lo estábamos. Yo había cambiado. Ella se había desmoronado. Hubo una pausa. No la llené. «Entonces», dijo con cuidado, «¿vives por aquí ahora?» «No realmente, solo de visita. Me he mudado por aquí», dijo gesticulando vagamente hacia el interior. «Las cosas cambiaron después. Bueno, después de todo». Asentí. Suelen hacerlo. Sus ojos buscaron mi rostro como si estuviera buscando algo familiar, algún rastro del hombre que solía conocer. Pero no le estaba ofreciendo nostalgia. Intentó de nuevo. «¿Sigues con esa abogada? ¿Cómo se llamaba, Tessa?» Sonreí. Solo era mi abogada, Laura. «Oh»,
dijo rápidamente. Cierto, simplemente asumí. Siempre lo hiciste, dije suavemente. Eso dolió más de lo que esperaba. Se metió un mechón de pelo detrás de la oreja, miró la arena. Escucha yo. Las cosas no salieron como pensaba. Dejé que el silencio se extendiera. Siguió hablando. Se fue. Mi jefe dijo que lo estaban transfiriendo, pero descubrí que ya estaba viendo a alguien más. Luego la empresa me despidió después de algunas quejas internas. Ha sido duro. Asentí. No cruel, solo silencioso. Supongo que pensé que tendría más cosas resueltas para ahora, añadió. La vida es así a veces, dije. Levantó la vista con los ojos un poco demasiado brillantes. Pareces feliz. Lo estoy, y era verdad. Sin rabia, sin picazón, sin dolor en el estómago, solo un espacio claro y tranquilo donde ella solía vivir en mi mente. Sonrió apretadamente, luego bajó la mirada. Me alegro de verte de nuevo. Sí, respondí. Cuídate. Se alejó lentamente, sus pasos más ligeros que cuando se había acercado, pero no más libres, solo más delgados, como alguien que se desvanece lentamente de un papel que ya no sabe cómo interpretar. Vi su silueta desaparecer hacia el estacionamiento. Luego me volví hacia la fogata y me uní al grupo. Alguien me entregó un malvavisco tostado. Alguien más me pasó una guitarra. Una brisa llegó del océano, cálida y amplia e indulgente. Laura era parte de mi pasado, pero yo estaba completamente en mi presente. No terminó en la playa. Una semana después de esa tarde costera, recibí un mensaje de un número que había borrado hacía años. Hola, sé que esto es extraño, pero ¿estarías abierto a tomar un café alguna vez solo para hablar? Sin presiones. No respondí de inmediato. Miré el mensaje durante 3 minutos completos, bebiendo mi espresso matutino en un café del centro, el zumbido de los madrugadores a mi alrededor. Finalmente escribí, claro, 1 hora. Nos encontramos en un lugar tranquilo cerca del paseo marítimo, un pequeño local con sillas desparejadas y menús de tiza dibujados a mano. Llegué temprano. Ella entró 5 minutos tarde como siempre. Llevaba un suéter color crema y vaqueros. Sin maquillaje, sin máscara. «Te ves bien», dijo sentándose frente a mí. «Dijiste eso la última vez». Sonrió débilmente, luego bajó la mirada. «Simplemente, no pensé que dirías que sí». Tenía curiosidad. Removió su café como si contuviera respuestas. «He estado pensando mucho en las cosas en nosotros». No respondí, solo esperé. «Es extraño», continuó. «Pasas años construyendo algo con alguien y de repente, zas, todo se ha ido». Asentí. No se ha ido. Simplemente pertenece al pasado, ahora. Exhaló. Sí, siempre tuviste una forma de resumir las cosas así. Hablamos durante 1 hora principalmente de cosas superficiales, sus trabajos de freelance, la expansión de mi pequeña empresa, cómo ambos todavía odiábamos el tráfico en la 405. No mencionó el romance, no directamente, pero sí, dijo. Pensé que estaba persiguiendo la libertad. Lo que no me di cuenta fue que la libertad sin significado es solo soledad. La observé con atención. No pedía perdón, pedía conexión. Una segunda reunión ocurrió 1 semana después, luego una tercera. Cada vez revelaba un poco más. Su jefe había terminado con ella en 3 meses. Los chismes de la oficina se convirtieron en quejas de recursos humanos. Los amigos en los que se había apoyado comenzaron a alejarse. Cansados de los dramas de las justificaciones, se mudó a la costa por tranquilidad, pero sobre todo encontró silencio. «Está casado ahora», dijo durante nuestro tercer café. «El tipo por el que dejé todo». No dije una palabra. «Pensé que tenía opciones», admitió. «Resulta que solo tenía un ego y un mal momento». Se rió de eso, pero algo se quebró en su voz. Aún así, no ofrecí consuelo, porque aquí está la verdad que a nadie le gusta decir en voz alta. Algunas puertas se cierran para siempre. Después de nuestra 4ª reunión, me di cuenta de algo inesperado. No la odiaba. Simplemente ya no me importaba. No era amargura. Era agotamiento emocional. Como si toda la energía que una vez vertí en ella hubiera sido redirigida a mi propia vida, a mi propia paz. Y ahora no quedaba nada para ella, ni siquiera el calor del resentimiento. Era una persona con la que una vez compartí un hogar, una cama, un futuro, pero ahora solo era un capítulo que ya había escrito.
Unas noches más tarde, me envió un mensaje largo. Uno de esos textos emocionalmente enredados que escribes tarde sin saber si te arrepentirás por la mañana. A veces me pregunto si podríamos haber encontrado el camino de regreso el uno al otro, si las cosas hubieran sucedido de manera diferente. Sé que rompí lo que teníamos. No espero nada. Solo quería decir que lo veo ahora. Realmente lo veo. No respondí. No por crueldad, por claridad, porque cuando alguien finalmente ve el daño que ha hecho, no te obliga a reabrir la herida. El cierre no es una puerta que mantienes abierta para otra persona. Es el clic final y silencioso cuando sales de la habitación para siempre. Era un jueves por la noche cuando me pidió que nos viéramos de nuevo. Dijo que tenía algo que había querido decir. El mensaje era vago suavizado con emojis, una vieja táctica. Casi lo ignoro, pero una parte de mí necesitaba cerrar el libro yo mismo, así que acepté una última vez. Nos encontramos en el estacionamiento detrás de un bar tranquilo cerca del agua. Se deslizó en el asiento del pasajero de mi coche, como solía hacerlo hace años. El mismo perfume, la misma mirada nerviosa. El cielo exterior estaba veteado de violeta, pero el aire entre nosotros era tenso. «Has estado diferente últimamente», dijo. Me mantuve en silencio. Se miró las manos cruzadas en su regazo. No frío, solo lejano. «Es porque lo estoy», exhaló un suspiro tembloroso. No sé qué esperaba. Supongo que pensé que tal vez si seguíamos viéndonos algo, se despertaría de nuevo. Tal vez recordaríamos quiénes éramos. Ya no somos esas personas. Lo sé, susurró. Pero a veces los extraño. El silencio se instaló por un momento. Luego extendió la mano con los dedos vacilantes sobre mi antebrazo. Solo desearía no haber sido tan descuidada contigo, dijo. Eras un buen hombre, Ethan. Realmente lo eras. Aún así, no me moví. Se inclinó lentamente, casi como si estuviera flotando sus labios a solo centímetros de los míos, pero no la encontré a mitad de camino. Giré mi rostro. Su boca se cernió junto a mi mejilla inmóvil. Me aparté lo suficiente como para que la distancia significara algo. Se congeló con los ojos muy abiertos, la respiración contenida. «No lo hagas», dije suave pero firmemente. «Pero yo», comenzó. Y fue entonces cuando lo dije. Las palabras que una vez ella pronunció con una sonrisa que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. «Solías ser más atractiva, y te amaba». Su rostro se desmoronó. Parpadeó rápidamente como si las palabras la hubieran herido físicamente. «No lo dices en serio», dijo con la voz tensa, los ojos vidriosos. No respondí porque no necesitaba explicar. Sus manos temblaron ligeramente mientras buscaba la manija de la puerta. Salió sin otra palabra, pero a mitad de camino del estacionamiento se detuvo, se dio la vuelta, y entonces sucedió. Se rompió, no con drama, no con rabia, solo un sollozo agudo involuntario, los hombros temblando, mientras se cubría la boca tratando de contenerlo. La gente se dio la vuelta. Algunos miraron con confusión, simpatía, quizás piedad. Me quedé en el coche observando desde detrás del parabrisas. No salí. No ofrecí consuelo porque este momento no era mío para arreglar. Era de ella para vivir con él de la misma manera que yo había vivido con el mío. Hace 3 años, en las baldosas de la cocina, cuando arrojó su bolso y dijo: «Mi vida, mis reglas. Ahora estas eran las mías». Se dio la vuelta de nuevo y tropezó hacia su coche. Buscó a tientas las llaves, se subió, se fue. Me quedé quieto unos minutos más. Dejé que el motor zumbara debajo de mí. Y lentamente me di cuenta de que no estaba enfadado. Ni siquiera estaba satisfecho. Había terminado. Y así es como suena el verdadero cierre. No grita, simplemente se detiene. Fue uno de esos raros días de verano en que Portland olvida llover. La playa estaba animada. Familias con mantas de picnic, niños construyendo castillos de arena, parejas paseando de la mano por la orilla. Estaba allí con alguien. Su nombre es Ivy. Nos conocimos a través de un amigo de un amigo. Nada dramático, sin declaraciones grandilocuentes, solo una calidez lenta y constante. Del tipo que crece silenciosamente como musgo en la piedra. Reíamos fácilmente, terminábamos las historias del otro sin querer. Era el tipo de persona que hacía preguntas reales, que escuchaba cuando hablaba, que nunca me hizo sentir que tenía que ser alguien más que exactamente quien era.
Esa tarde empacamos una nevera, una manta y un altavoz portátil. Nos turnamos para intentar hacer rebotar piedras. Ella era terrible en eso, y se reía cada vez que una se hundía sin un rebote. Recuerdo haberla mirado y pensado, así que esto es lo que se siente cuando el amor no es un campo de batalla. Fue entonces cuando la vi a Laura. Estaba sola cerca de las dunas, medio protegida por una valla de madera torcida, con una sudadera con capucha demasiado grande para ella, los brazos apretados con fuerza, alrededor de sí misma como una armadura. No se suponía que estuviera allí. Pero la vida tiene una forma de dar vueltas en el momento exacto en que has dejado de esperarla. Me vio. O quizás nos vio. Sus ojos se dirigieron a Ivy con gafas de sol sobre la cabeza. La risa derramándose libremente, sacudiéndose la arena de las piernas mientras se apoyaba en mí. Laura se congeló. Por un segundo vi un destello de incredulidad, como si no se hubiera permitido imaginar esta versión de mi vida. Como si pensara que me quedaría atrapado en esa versión de mí mismo que dejó atrás. Pero aquí estaba yo vivo, entero, feliz. No saludó, no llamó, solo observó. Su rostro ilegible, pero su quietud decía suficiente. Encontré su mirada, no sonreí, no fruncí el ceño, solo miré. Luego me volví hacia Ivy, que me dio un codazo y me preguntó si quería otra bebida. Asentí. Me besó en la mejilla y caminó hacia la nevera. Cuando volví a mirar las dunas, Laura se había ido. Sin sonido, sin escena, solo viento donde había estado. Pero sabía lo que sentía. Lo sabía porque lo había vivido. Ese dolor cuando te das cuenta de que lo que destruiste no murió. Sanó sin ti. Y ahora está fuera de tu alcance. Había mirado una vida a la que una vez tuvo acceso. Una versión de mí que podría haber sido de ellos. Pero la había cambiado. Y lo que le quedaba no era arrepentimiento. Era comprensión. Demasiado tarde. Más tarde esa noche, mientras el sol se hundía en el mar y el cielo se volvía de oro fundido, me paré descalzo cerca de la orilla. La mano de Ivy envuelta en la mía. Pensé en todo. La cocina de mármol, el silencio, los pechos de la sala del tribunal, el gimnasio, los textos, los sollozos, en un estacionamiento, todo. Y no sentí odio ni orgullo, solo una verdad tranquila que se elevaba en mi pecho. La traición no siempre termina con venganza. A veces termina con claridad y una vez que la encuentras, nunca vuelves atrás. Así que cuando Ivy apoyó la cabeza en mi hombro y susurró, ¿en qué estás pensando? Solo sonreí y dije, en nada que importe más. Porque esa es la cosa. Algunas personas te enseñan lo que es el amor. Otras te enseñan exactamente lo que no es.